La demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar y analizar las distintas poblaciones humanas a través de su dimensión, estructura y evolución. Hoy queremos ocuparnos de la población europea para saber cuáles son sus principales características y también para conocer los problemas que le afectan. Para hablar de la demografía de este gran espacio geográfico que es Europa, contamos con la ayuda de María Victoria Azcárate Luján y de José Sánchez Sánchez, que son profesores de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales en la UNED. María Victoria, José, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días. María Victoria, quizás sería conveniente situar a la población europea dentro del contexto más general de la población mundial para poder así establecer comparaciones, ¿no? ¿Qué peso tiene la población europea dentro del total mundial y cuál ha sido su evolución a lo largo de la historia? Pues sí, durante siglos el crecimiento de la población mundial ha seguido una evolución muy lenta. Sin embargo, en los 2 últimos siglos es cuando ha experimentado un crecimiento espectacular, aumentando desde los valores en torno a los 1.000 millones de personas, que era una cifra que se mantuvo a lo largo de muchos siglos, con más o menos fluctuaciones, hasta alcanzar los 7.000 millones de personas que habitan hoy día en el mundo. Factores positivos de este vertiginoso crecimiento fueron, pues entre otros podemos citar la industrialización, el proceso de urbanización o también los avances sanitarios. Así, por ejemplo, si a principios del siglo XIX la proporción entre la población de los países desarrollados y aquellos en desarrollo era bastante similar, esta relación ya se cambió de 1 a 5, una proporción de 1 a 5, en los años 2000, y se prevé que aumente de 1 a 8 hacia 2050, siempre a favor de los países en desarrollo, que son los que están creciendo más espectacularmente. Entonces, frente a este crecimiento demográfico de los países pobres, lo que vamos a ver es que estamos paulatinamente asistiendo a un creciente envejecimiento de los países industrializados, como ahora vamos a comentar brevemente en este espacio. Con 720 millones más o menos en el año 2012, Europa es la primera potencia demográfica del mundo desarrollado. Recordemos que, por ejemplo, Estados Unidos cuenta con 313 millones, Japón con 127 y es también la tercera del planeta, pero a mucha distancia de China, que tiene 1.350 millones, y de la India, que tiene 1.259 millones de habitantes. Resulta también muy significativo resaltar que si durante los primeros siglos de nuestra era existían 3 grandes focos de poblamiento en el mundo, uno era Europa, el otro el subcontinente indio y las regiones de Asia Oriental, el tercero, más de 20 siglos después esta situación se mantiene. Sin embargo, a pesar de seguir siendo Europa una de las áreas más densamente pobladas del planeta, su participación en el contexto mundial vemos que cada vez va siendo mucho menor. Así, por ejemplo, si en 1950 la población europea suponía ya un 25% del total de la humanidad, según la trayectoria que se va siguiendo hasta hoy en día, se espera ya que en el año 2020 esta proporción ya represente valores inferiores al 10%. Acabada la primera década del siglo XXI, la tendencia de la población europea para las próximas décadas sigue manteniendo este creciente envejecimiento. El aumento de la esperanza de vida, la disminución de la población en edad de trabajar y el consiguiente incremento de los índices de dependencia pues van a suponer profundos cambios sociales que todas las políticas demográficas pues no tendrán más remedio que afrontar. Claro. ¿Y qué evolución han tenido los factores del crecimiento natural? Pues toda la evolución de la población, del volumen de población en Europa, está relacionado con 2 tipos de factores. Por un lado están los factores naturales y por otro son los migratorios. Pero a lo largo de los últimos siglos, pues ha sido fundamentalmente los factores de crecimiento natural los que han incidido de manera más determinante. Y la evolución pues ha sido en Europa el descenso generalizado de las tasas de mortalidad en primer lugar y en segundo lugar, y con un tiempo posterior, el descenso de las tasas de natalidad. Esto es lo que generalmente se llama el modelo de transición demográfica, que en Europa ya a principios de siglo, en muchos países europeos ya iba muy avanzado este proceso, y en algunas áreas de Europa, como los países meridionales y algunos de la Europa oriental, iban con un poco más de retraso.
Pero fundamentalmente y a nivel general lo que se ha producido a lo largo del siglo XX y hasta principios del siglo XXI es un descenso de la mortalidad, que sobre los años 60 estaban todavía entre 15 y 16, ha bajado a 7 o 8 por 1000. En el caso de la natalidad, pues de unos índices de 18 nacimientos por cada 1000 habitantes, se ha descendido hasta 10, 11 por 1000 en los años ya 80, 90. Lógicamente hay diferencias entre países del norte, que este descenso lo lograron décadas antes, y los países del sur, que lo han llegado a este descenso pues en los años ya 70 u 80 del siglo XX. En relación con este descenso de la natalidad está el descenso de la fecundidad, porque realmente ha sido aspectos relacionados con la mujer, por ejemplo, la incorporación al trabajo, las nuevas formas de vida, los nuevos tipos de pareja que se han establecido en los últimos años, cuando ha determinado sobre todo el descenso del número de hijos por cada mujer en edad de procrear. Así, en el mundo, por ejemplo, hay 2,5 hijos por mujer, mientras que en Europa son solo 1,6 hijos por mujer. Y contrasta también incluso con Estados Unidos, que tiene 2,1 hijos por mujer. Oye, María Victoria, y con respecto a la evolución de los movimientos migratorios, ¿se ha producido algún cambio en las últimas décadas? Pues sí, desde luego. Uno de los hechos que mejor definen los movimientos migratorios europeos del siglo XIX y también durante el primer tercio del siglo XX fue la emigración de millones de trabajadores hacia los países del Nuevo Mundo, sobre todo Estados Unidos, Canadá, Argentina y también Australia. Estaba apoyado por un fuerte crecimiento demográfico y se estima que salieron en estos flujos transoceánicos pues casi en torno a 60 millones de europeos. Esta migración intercontinental alcanzó su cenit en vísperas de la Primera Guerra Mundial y progresivamente fue perdiendo efectivos en la década de los años 1920 prácticamente hasta la Gran Depresión del 29. En su mayoría, este tipo de migrantes eran hombres jóvenes, solos, con un amplio porcentaje de retorno y tenían casi todos una baja cualificación laboral debida fundamentalmente de su origen rural. Pero desde mediados del siglo XX el sistema migratorio europeo ha evolucionado profundamente y ha ido ganando tanto en intensidad como en complejidad. En el transcurso de los 2 decenios después de la Segunda Gran Guerra, la década de 50, 60, 70, se pueden diferenciar había en ese momento 3 grandes espacios migratorios en Europa. Había un espacio aislacionista que afectó principalmente a los países de entonces la Europa del Este, que se encontraban bajo la órbita del Imperio Soviético. Había un espacio de emigración que estaba centrado fundamentalmente en la Europa meridional, en la Europa mediterránea, Portugal, España, Italia y Grecia, a los que también en este caso se añade Irlanda. Y luego había un espacio de inmigración que estaba centrado en la Europa septentrional y occidental, que es la que recogía la oleada de inmigrantes que procedían, en este caso, no solo del sur europeo, como acabamos de ver, sino también eran asiáticos y africanos, como podía ser la elevada inmigración turca en Alemania, los argelinos en Francia o las excolonias británicas que iban a vivir al Reino Unido. Pero a partir de los años 80, este panorama que acabamos de comentar cambia radicalmente. Los países meridionales mediterráneos comienzan a convertirse en receptores de inmigración extranjera. Y los países receptores empiezan a adoptar también, a su vez, medidas restrictivas a la inmigración, a causa, entre otros factores, del aumento de su población activa, porque en ese momento entraban en el mercado laboral la población procedente del baby boom después de la Segunda Gran Guerra y también del factor de la paulatina incorporación de la mujer al mercado laboral. Así, en lo que debemos de centrarnos es que Europa, de un continente de emigración hasta mediados del siglo XX, se ha ido transformando progresivamente en un continente de inmigración. Sin embargo, a pesar de este neto predominio hoy en día de la inmigración frente a la inmigración, en la mayor parte de estos países el sistema migratorio se caracteriza por su complejidad.
Casi todas las naciones, tenemos que recordar, que cumplen simultáneamente las 3 funciones de inmigración, emigración y zona de tránsito. ¿Y esta población cómo se encuentra distribuida en el espacio? ¿Es de una forma uniforme o no? Pues no, de una forma muy heterogénea y muy desigual. En conjunto, 720 millones de habitantes que tiene Europa en el 2012, que habita en una superficie algo más de 10 millones de kilómetros cuadrados, da una densidad media de unos 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta cifra hace que Europa sea el continente más poblado después de Asia. Así, por ejemplo, América anglosajona tiene solo 16 habitantes por kilómetro cuadrado, América Latina 29 habitantes por kilómetro cuadrado, África 35 y Asia, que es el más poblado de todos, 134. De todas maneras, a lo largo de la historia, tampoco la distribución desigual de la población ha sido la misma a lo largo de los siglos. Así, en la antigüedad, Europa mediterránea era la que concentraba un mayor peso demográfico, sobre todo relacionado con unas sociedades ampliamente dominadas por los recursos agrícolas. Sin embargo, a partir de la Baja Edad Media, la densidad, la acumulación de población fue desplazándose hacia el norte, dado que hubo un auge de las actividades comerciales desarrolladas por las ciudades que estaban en la costa del Mar del Norte, por ejemplo, la Liga Hanseática. Y esto dio lugar a una ruta comercial y a unas actividades mercantiles y artesanales muy importantes en la franja, en la costa del Báltico hasta el Canal de la Mancha. Luego después, la revolución industrial del siglo XIX y todo el proceso de urbanización hizo que estas densidades acumuladas en la franja del norte y en las ciudades del norte pues fuesen cada vez más importantes y el peso demográfico del norte fuese aumentando. Podemos señalar unos polos demográficos que son los que más destacan, sobre todo en la parte interior de Europa. Por ejemplo, áreas industriales como el Sarre, el Ruhr, el eje del Rin, el Rastland holandés. Hay áreas portuarias, toda la franja por ejemplo, de Génova, Marsella, Bremen, Hamburgo, Rotterdam, etcétera. Regiones en torno a grandes metrópolis, las grandes ciudades de las capitales europeas, y áreas turísticos como las costas mediterráneas, que son también ejes de densidad alta. Bueno, pues ya para terminar, ¿cuáles son los principales problemas que podríamos destacar en este tema de la población europea? Uno de los mayores problemas con que se enfrenta en la actualidad la población europea es su enorme grado de envejecimiento. Es un hecho innegable que la población mundial envejece. El número de personas mayores de 65 años aumenta sin cesar, mientras que la población joven paulatinamente va disminuyendo. Por ejemplo, si hoy en día el 8% de la población del mundo tiene más de 65 años y el 26% es menor de 15, según estimaciones de Naciones Unidas, para el año 2050 se espera que la base de la pirámide de edad de la población mundial disminuya ligeramente, mientras que la población de 65 años se triplique. Madre mía. Por primera vez en la historia, las personas de edad avanzada en el mundo van a superar a los jóvenes. En la actualidad, Europa es, después de Japón, la región del mundo con mayor proporción de personas mayores, en torno a un 18%. Porque siempre todo hay que encuadrarlo en el contexto, frente, por ejemplo, al 3% de población mayor de 65 años del continente africano, el 5% de la India, el 7% de América Latina y Asia, o el 7% de Brasil o el 9% de China. Bueno, pues parece que somos los más viejos del planeta, ¿no? En fin, gracias a los dos por habernos acompañado hoy en Sin Distancias y habernos dado todos estos datos sobre la población europea y sobre todo por el análisis de estos datos. Gracias a vosotros. Hasta la próxima.